En general nosotros siempre queremos aparecer como revolucionarios y como gente que avanza, pero en el fondo somos muy conservadores. Y la verdad es que los cambios a veces nos molestan en la vida. Por eso comenzamos el domingo pasado y quisiera terminar hoy, o cerrar ya este tema, leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, solamente 3 versículos donde se define el ministerio de Jesús. Dice Lucas 5:30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis o bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí nada más en la lectura. Usted sabe que Jesús tenía una lucha muy dura durante todo su ministerio, y esta lucha muy dura se daba con los religiosos de la época. Y se daba con los religiosos de la época porque tenían 2 concepciones de la fe totalmente distintas. Para ellos la fe era algo estático, y para Jesús la fe era algo dinámico. Y justamente los fariseos eran tan estáticos en su religiosidad que de santos se habían transformado en santulones. Y los escribas eran tan estáticos en esto que de abogados se habían transformado en leguleyos, ¿no? Y Jesús tenía que luchar permanentemente con ellos porque estaban siempre buscando el defecto, siempre buscando lo malo en los otros, pronto a señalar la paja en el ojo ajeno, pero eran estériles espirituales, porque la vida espiritual no se manifestaba en ellos. Y en general, cuando la gente ve muchos defectos en los demás, es porque está viviendo en ese estado de estatismo espiritual, donde no hay un crecimiento, donde no hay un cambio y donde no hay una transformación. Ellos criticaron a los discípulos de Jesús, y Jesús les contestó. Y Jesús les contestó diciendo, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Ahora, aquí señala Jesús el gran tema de su ministerio, que fue el tema del arrepentimiento. La primera palabra de Jesús fue arrepentíos, y la palabra arrepentimiento tuvo un protagonismo importantísimo en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser que sabe distinguir entre el bien y el mal. El hombre es el único ser que tiene conciencia de culpa, de que ha hecho las cosas mal, y es el único que está capacitado para arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa que tiene la oportunidad cada ser humano de cambiar. El arrepentimiento, tenemos que ser muy exactos en la definición de esta palabra. Cuando se hizo la primera traducción de la Biblia al latín, una traducción maravillosa que fue la Vulgata, que la hizo San Jerónimo, por supuesto que un hombre solo tradujo toda la Biblia al latín, y esto era una tarea, hoy mismo se cree que la traducción de la Biblia es una tarea de equipos, no puede ser hecha por una persona sola, pero él hizo esta traducción. Y lógicamente tuvo algunas cosas que hubo que después corregir en lo que había hecho. Y una de las cosas es que él tradujo la palabra metanoia, que es la palabra griega para definir el arrepentimiento, la tradujo como penitencia. Y en general nosotros cuando hablamos de penitencia, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en que yo he hecho un mal, entonces tengo que soportar un castigo, ¿no? Y con eso pago por ese mal. Por eso, no sé si las maestras de ahora, pero las maestras que educaban antes ponían a los chicos en penitencia. ¿Penitencia para qué? Para que reflexionara y para que cambiara. Ahora, mucha gente tomó esta palabra penitencia pensando que el asunto
era que yo tengo que pagar por el pecado que he hecho. Cuando uno lee toda la palabra de Dios y ve lo que significa Jesucristo, Jesucristo es el que pagó por el pecado. Si yo quiero pagar lo que Jesucristo pagó, en alguna forma estoy ofendiendo el nombre de Jesucristo. En la carta a los Hebreos, que desarrolla este tema en profundidad, lo compara con el sacerdocio del Antiguo Testamento, de los levitas, de los que estaban en el tiempo de la ley de Moisés. Y dice que todo sacerdote ministraba todos los días, muchas veces, haciendo estos sacrificios para quitar los pecados, pero Cristo ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, y se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda, dice, por un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que los que son llamados por el Señor aparte, ¿no?, los que se acercan a Jesucristo, los que son de Cristo, son aquellos que han sido perdonados sus pecados en Cristo Jesús, y Cristo pagó el precio en la cruz por el pecado. Pero Jesucristo le pedía a la gente arrepentimiento, como diciendo, no es que usted tiene que pagar por lo que hizo, usted tiene que cambiar mirando hacia el futuro. Y la palabra, justamente, arrepentimiento, significa eso, significa un cambio en la mente y en los afectos. Que si yo antes quería ciertas cosas, amaba ciertas cosas y pensaba que esas cosas eran buenas, ahora, estando cerca del Señor, me doy cuenta que esas cosas no eran buenas y que esas cosas tienen que cambiar. Y por eso el arrepentimiento es un tema fundamental en toda la Biblia, no solamente con Jesucristo. ¿Qué pedían los profetas que se levantaban en tiempo de crisis? Le pedían a la gente que cambiara su forma de pensar y que cambiara su conducta. ¿Y cómo se llama ese cambio de mente y de conducta? Se llama arrepentimiento. Quiere decir que todos los profetas llamaban al arrepentimiento. ¿Qué era lo que pedía Juan el Bautista? Juan el Bautista salió a la religión contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento y les pedía a la gente que cambiara. No que llorara frente al pasado, sino que cambiara en vista lo que tenía delante. Porque yo puedo llorar por el pasado, pero si no hay un cambio profundo en mi vida, si no hay un cambio sustancial, entonces no hay verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de sentimientos que hace que yo empiece a transformar mi vida. ¿Qué buscaban los profetas? ¿Qué buscaba Juan el Bautista? ¿Qué buscaba Jesús? Que se produjeran cambios significativos en la vida. Cambios significativos. No solamente el cambio formal, sino cambios desde adentro. La vida espiritual no es, como a veces pensamos, un camino así derecho que vamos para arriba y llegamos. No es así. Muchas veces la vida espiritual presenta laberintos. Y usted sabe lo que son los laberintos. Alguna vez entre los juegos que presentan los diarios y las revistas aparece algún laberinto. Y algunos que han ido a Córdoba, a Los Cocos, conocen el laberinto de Los Cocos, y hay otros laberintos también, hay uno en Mendoza. Significa que hay una cantidad de caminos y uno tiene que elegir para llegar al final. Pero que muchas veces uno toma un camino y ese camino está cortado. Y uno tiene que pararse allí. Y como no puede seguir, tiene dos opciones. O se queda parado allí eternamente, o retrocede para buscar el buen camino. El arrepentimiento es eso, que muchas veces en nuestra vida cristiana también, tomamos caminos que no llevan a ningún lado y sentimos de pronto que la vida se paró allí. Y en ese momento, si yo me quedo parado, voy a seguir cumpliendo con los ritos y con las ceremonias cristianas, pero no me sirve de nada porque mi vida espiritual está allí parada. Lo que tengo que hacer es decir, acá hay algo que no avanza, lo que quiere decir que me equivoqué el camino y tengo que arrepentirme. ¿Y arrepentirme qué es? Cambio la forma de pensar, no era este el camino, tengo que volver y tengo que seguir. Y esto pasa muchas veces en la vida, que tenemos que rectificar nuestros caminos, que tenemos que buscar en el arrepentimiento
en ese cambio de mente, decir, en esto me equivoqué y esto no es así. Iniciamos el camino y llegamos casi siempre a puntos críticos. Y en esos puntos críticos donde yo me doy cuenta que no puedo seguir avanzando, tengo que tener cuidado porque la soberbia, la obcecación, el orgullo, la ceguera voluntaria que a veces tenemos, nos deja parados espiritualmente. No, yo tengo que buscar siempre la forma de seguir creciendo, porque si no voy a estar en un estado de frustración, de insatisfacción, de esa persona que ve todas las cosas mal, que no sabe ver las cosas positivas, que descarga su culpa en otros, que está en un estado de amargura, de decadencia espiritual. ¿Y por qué llegó a eso? Porque no aprendió el arrepentimiento, no aprendió que hay un cambio. Los teólogos dicen que primero se ejercita la fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo escucho la palabra de Dios. En la versión Dios habla hoy se traduce ese texto de Romanos diciendo, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Cuando yo escucho eso, ahí se despierta la fe. ¿Y cuál es la consecuencia de la fe? Directa consecuencia de la fe. El cambio. El cambio. Si la persona llega allí y no cambia, tiene que volver a leer la carta de Santiago. Santiago dice, la fe que no produce esos cambios está muerta, no existe. La fe siempre tiene que dinamizar la vida espiritual. Y nuestra vida espiritual tiene que ir cambiando. Y el arrepentimiento viene como consecuencia de eso. En las Sagradas Escrituras, el arrepentimiento es un cambio no superficial, no es un cambio de opiniones, sino es un cambio que afecta a la dirección de la vida. No es un cambio superficial, no es un cambio de opiniones, es un cambio que afecta a la dirección de la vida. Cuando Juan el Bautista le pedía a la gente que se arrepienta, todas las personas le preguntaron exactamente lo mismo. Le preguntaron, ¿qué haremos? Eso se lo preguntaron los soldados, se lo preguntaron los publicanos, se lo preguntaron el pueblo, todos preguntaban lo mismo, ¿qué haremos? Habían entendido bien el mensaje, habían entendido que la fe no era una forma de ir y decir, este Juan Bautista tiene razón, la sociedad tiene que cambiar. ¿Cuántas veces nosotros decimos esto? No, esta sociedad tiene que cambiar, pero nunca decimos yo tengo que cambiar, que soy parte de esa sociedad. Y en aquel momento Juan Bautista los puso en tal forma bajo la palabra de Dios que ellos no dijeron la sociedad tiene que cambiar, ellos dijeron ¿y nosotros qué tenemos que hacer para cambiar? Y Juan Bautista le fue contestando a cada uno. Cuando vinieron los del pueblo le dice, bueno, el que tenga 2 túnicas y ve a su pariente que está sufriendo frío, dele una túnica. Esa es una forma de cambio. Y el que tiene 2 platos de comida, reparta con el que no tiene. Y cuando llegaron los publicanos, que eran los que cobraban impuestos y se quedaban con una parte, porque ese era el trabajo del publicano, era enriquecerse a costa de cobrarle más impuestos a la gente, le decía, bueno, ¿y qué haremos nosotros? Bueno, no cobren más de lo que deben cobrar. Es decir, era práctico el asunto. Y cuando vinieron los soldados, le dijeron, bueno, no roben, no extorsionen, conténtense con el salario que tienen. Es decir, les pedía un cambio que no fuera solamente la forma de pensar, bueno, esto no funciona más, sino también cómo voy a cambiar yo, qué tengo que hacer yo para cambiar. El arrepentimiento era eso. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, se encontró con un hombre que era cobrador de impuestos y un hombre que había estafado en sus impuestos. Y Jesús habló con él. ¿Y qué pasó con él? Que él dice, bueno, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo defraudé, le voy a devolver cuadruplicado. Esto se llama arrepentimiento. No era solamente una forma de cambiar la forma de pensar, sino darle un rumbo diferente a la vida. Arrepentirse era un cambio de mentalidad que afectaba el rumbo de la vida. Cuando nos enfrentamos con la cruz de Jesús, comprendemos que somos pecadores. Cuando nos enfrentamos con la cruz de Jesús, comprendemos que somos pecadores. ¿Y qué es un pecador?
alguien que ha transgredido la ley de Dios, alguien que está en falta con la ley de Dios. No voy a decir cuál es la ley, porque la ley es amplia. Cada uno sabe cuál es su pecado. Pero uno siente que ha transgredido esa ley de Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es recapacitar y comenzar de nuevo y producir allí un cambio. Cuando venimos a Cristo, confesamos nuestros pecados, es decir, nos ponemos de acuerdo con Él en que hay cosas que no están bien, pero cambiamos. Es decir, allí ese cambio de mente se transforma en un cambio de vida. Por eso la palabra de Dios utiliza dos términos para esto. Se utiliza la palabra arrepentimiento y conversión. Y usted dice, ¿y qué relación hay entre una y otra? El arrepentimiento es el cambio en la forma de pensar y la conversión es el cambio en la forma de vivir, y por eso van juntas. Yo me arrepiento y entonces cambio, pero me doy vuelta en la vida. Hay una parte práctica. Mientras que el arrepentimiento parecería señalar la parte intelectual del cambio, es decir, yo entiendo esto y espiritualmente tengo que cambiar, la conversión me habla de la parte práctica. Cuando yo me doy vuelta, cuando yo cambio de actitud, cuando llegamos a este estado en que nuestra vida es dócil como para darse cuenta de aquellas cosas que están mal y de darse vuelta a tiempo, es cuando comenzamos a crecer espiritualmente. Si no se produce esto, no hay crecimiento espiritual, hay estancamiento espiritual. Para crecer hay que saber darse vuelta, hay que saber convertirse, hay que saber arrepentirse, hay que analizar la vida espiritual. Confesamos nuestros pecados, nacemos de nuevo y entramos a formar parte de la familia de Dios y entramos a un proceso de cambio permanente en nuestra vida. Ahora, hay dos formas de confesión y de arrepentimiento. Un día Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos y matándolos y torturándolos, y se acercó, Dios se le presenta en el camino, y allí él lo primero que dice frente a la presencia y la evidencia de Dios es: Señor, ¿qué quieres que haga? Él entendió que el cambio tenía que ser un cambio no solamente de mente y de forma de pensar, sino también de conducta. Y entonces dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces él está en ese momento entrando a la casa del Padre, está entrando a la comunión con el Señor. Es el primer encuentro que tiene. Ahora, el hijo pródigo, ustedes se acuerdan la parábola de Jesús, él vivía en la casa del Padre y se fue. ¿Y qué pasó con él? Que él también tuvo que arrepentirse y tuvo que volver a la casa del Padre. Y así como, Señor, ¿qué quieres que haga? Que dijo Pablo para entrar a la casa del Padre, para volver a entrar dice: Padre, he pecado. Él está volviendo a la casa del Padre. Ahora, yo creo que nosotros llegamos una vez a Cristo y nos entregamos a Él y somos cristianos y somos hijos de Dios, pero muchas veces nos pasa lo del hijo pródigo, que dio media vuelta y empezó a caminar por el camino que no tenía que caminar y entonces tiene que volver. Y a veces cuesta volver, porque es admitir nuestra falibilidad. Pero volvemos, ¿cuándo? Cuando yo puedo arrepentirme. Quiere decir que la vida de un cristiano es un constante cambio y arrepentimiento frente a lo que nos está pasando. Hay un arrepentimiento fundamental que es aquel que me transforma en un hijo de Dios. Y hay arrepentimientos durante toda la vida en las cosas que hacemos mal, en aquellas cosas que nos desvían del camino del Señor. Pero en ambos casos siempre es el mismo camino, la confesión del pecado y el arrepentimiento. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que saber que nuestra vida tiene que ir cambiando permanentemente y que tenemos que someternos a lo que Dios dice. Ahora, nosotros somos muy astutos para eludir el arrepentimiento, para no arrepentirnos. ¿Y cómo se trata de eludir el arrepentimiento? Con la autojustificación, cuando yo me justifico.
Cuando Adán pecó, sacó la primera herramienta para resistir el arrepentimiento. Cuando le pregunta a Dios qué ha hecho, dice, la mujer que me diste como compañera me lo dio y comí. Quiere decir, la mujer que me diste como compañera, la mujer que me diste como compañera, y le está señalando a Dios la cadena. Un día me diste una mujer y esta mujer es la causa de que yo haya comido y pequé. Por lo tanto, la culpa es de ella. Ahora, Dios no dijo, no, la culpa es de ella. Ni tampoco dijo Dios, la culpa es mía, te di una mujer. Dios siguió señalando el pecado en la persona. Ahora, muchas veces nosotros nos autojustificamos. No, yo soy así porque... Y después de ese porque empezamos a poner justificaciones. Ahora, todos tenemos justificaciones para todas las cosas, ¿eh? Para todas las cosas hay justificaciones. Y el ser humano tiene una capacidad para autojustificarse que es asombrosa. Yo estaba leyendo la historia de un psicólogo que lo mandaron a tratar a un asesino serial, y parece que el psicólogo, cuando trató de conversar con el asesino serial, perdió los estribos y terminó con un cinturón ahorcando al asesino serial. Entonces, fueron para buscar al psicólogo y se encontraron con que, para sacar al psicólogo, y se encontraron con el asesino serial muerto. Y él se presentó al tribunal y se justificó. Y dijo, mire, yo sentí allí un tremendo celo de justicia y actué a favor de la sociedad porque yo sabía que él, si lo dejábamos salir de la cárcel, iba a volver a matar. Por lo tanto, lo maté y libré a la sociedad, y la sociedad me debe el agradecimiento por haberlo matado. Ya está justificado. Te dice, tenemos justificación para todo. Tenemos justificación para todo. Me justifico. En el caso de David, por ejemplo, David comete un pecado tremendo, no solamente adulterio, sino homicidio, un homicidio. Y oculta y vive en la mentira, y no se hace ningún problema por vivir en la mentira. Él sigue siendo lo que todos creen que es, y sigue juzgando al pueblo como si nada hubiera pasado, pero había pasado, y no había arrepentimiento en él. Se está engañando a sí mismo. Y lo peor que nos puede pasar en la vida espiritual es que nos engañemos a nosotros mismos. O que tengamos un falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento. Cuando a los chicos lo descubrimos, el chico simula que está arrepentido y vuelve a hacer después lo mismo. Y hay gente que cuando es descubierta dice, sí, la verdad que eso está mal, pero lo vuelve a repetir. Lo que quiere decir que no hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio realmente de vida. El verdadero arrepentimiento pasa por allí. El profeta Ezequiel acusaba al pueblo y le decía que eran insensibles. Y él les dijo, lo que pasa es que tienen un corazón de piedra. Corazón de piedra. ¿Quiénes tienen corazón de piedra? Las estatuas tienen corazón de piedra, por eso no se mueven. Corazón de piedra. Y cuando Dios habla, dice, y quitaré el corazón de piedra. Es decir, cuando busca Dios actuar de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Voy a quitar ese corazón insensible para poner un corazón con sensibilidad espiritual. Y cuidado, hermanos, porque muchas veces un cristiano puede llegar a tener un corazón de piedra, insensible a lo espiritual. Y entonces puede escuchar la palabra de Dios todos los días, puede todo lo que usted quiera, pero la palabra de Dios resbala y no se producen cambios en su vida. La vida del cristiano es una vida que necesita quitar el corazón de piedra y transformar el corazón en algo sensible a lo que Dios dice. El corazón de carne es el que comienza a funcionar y que cuando funciona acusa todos los problemas que nosotros tenemos. Y entonces aparece la verdadera contrición de pecado, que es
Muchas personas se rebelan contra el pecado y se jactan a la vez del pecado que cometieron y lo hacen simplemente porque han sido descubiertos. El asesino lo mató y por supuesto no pudo ocultar que había matado al otro, el psicólogo, y entonces tuvo que admitirlo, pero no había contrición por su pecado, no había contrición. Tiene que haber una conmoción y una tristeza en nosotros que produzca justamente este cambio en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios eran una iglesia que tenía una cantidad de problemas de pecado interno increíble. Y el apóstol Pablo le manda la primera carta, y en la primera carta él está señalándole todos los problemas que tiene. Y esa primera carta es un compendio de problemas y de acusaciones. Y él dice, tienen este problema, y este problema, y este problema. Y cuando usted termina de leer la carta, dice, pero era un desastre esa gente, cómo estaba viviendo la fe y cómo había entendido la fe. Ahora, Pablo le dice, al estilo que tenía el apóstol Pablo, le dice toda la verdad con todas las palabras y los pone frente a la realidad de lo que estaban viviendo. Y al poco tiempo manda la segunda carta. Y en la segunda carta le dice, aquella carta os entristeció. En la segunda carta él le dice acerca de la primera, aquella carta donde yo les señalé todo el mal, los entristeció. Y ahora me gozo, porque fueron entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. Es decir, el impacto de la palabra que habían recibido fue tal que se llenaron de tristeza y se produjo un cambio. Dice, y esa fue una tristeza según Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que hace mal y se queda detenida su vida allí y se queda entristecida frente al mal que ha hecho, se queda entristecida, pero no tiene salida. Y el apóstol va a decir, la tristeza esa es una tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo produce muerte. Pero la tristeza según Dios es la tristeza que me lleva a cambiar realmente, a cambiar. Hay personas que hacen males y que después se arrepienten. Pero si el arrepentimiento no está hecho delante de Dios, que es el que puede cambiar nuestra vida, ese remordimiento lo lleva a la muerte. Es el caso de Judas. Judas pecó y llega un momento en que se da cuenta que ha pecado y se da cuenta que Jesús es inocente y se da cuenta que Él ha entregado la sangre inocente y quiere volver atrás y quiere recuperar lo que perdió y va con el precio a los sacerdotes y les quiere devolver la plata para que liberen a Jesús. El sacerdote dice, el negocio ya está hecho, ya está hecho. Y él tira las monedas. Y el hecho de tirar las monedas allí, el hecho de desembarazarse de eso, forma parte de lo que era el remordimiento de él. Ese dinero le quemaba en las manos. Pero resulta que fue y se ahorcó. Quiere decir que el arrepentimiento que él tuvo no fue el arrepentimiento según Dios, sino fue eso que nosotros llamamos remordimiento. Claro que Judas se arrepintió, pero se arrepintió mal. Se arrepintió y se remordió internamente, pero no hubo un cambio, lo que quiere decir que no hubo un verdadero arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento que es según Dios supera el remordimiento, pasa por sobre eso. ¿Qué fue lo que perdió a Judas? ¿Que lo vendió a Jesús? No. Judas se perdió porque no supo pedir perdón a Dios por lo que había hecho. Porque cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el perdón de Dios se extendía también a Judas. Pero Judas no supo vivir el arrepentimiento según Dios. Y muchas veces usted escucha decir, Judas se perdió porque traicionó a Jesús.
¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera escuchado bien la palabra y se hubiera arrepentido? ¿Acaso no traicionó Pedro también a Jesús? Pero lloró amargamente y se arrepintió. Y eso produjo un cambio. Judas no se produjo en él un cambio. Y entonces ese arrepentimiento no era más que remordimiento. ¿Y remordimiento qué es? Es volver a morderse por adentro. Remorderse es. Y él se siguió mordiendo por adentro hasta que la única salida para la angustia que tenía fue colgarse. Si él hubiera escuchado a Jesús, ese remordimiento que tenía lo hubiera llevado a Dios. Y ese fue el gran pecado de él. El gran pecado fue no entender que Dios es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Mis hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos hoy nosotros que no tenemos pecado, si decimos hoy, eso de hoy lo agrego yo, pero para que entendamos lo que quiere decir el versículo. Si decimos hoy que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, dice Juan, y su palabra no está en nosotros. La iglesia es una comunidad de pecadores que ha encontrado en Jesucristo el perdón y la restauración. Un perdón que necesitamos todos los días y una restauración que necesitamos todos los días. Cuando uno llega a Cristo por primera vez, y me voy a la figura que Dios le puso delante a Jeremías, uno sube como el vaso al torno del alfarero. Y cada uno de nosotros está como ese vaso puesto sobre el torno del alfarero. Y el alfarero comienza a presionar sobre nuestra vida. Porque Él recibió algo, pero le va a dar la forma que Él quiere. Y cuando llegamos a Jesucristo nos hace subir al torno y empieza a trabajar sobre nosotros. Y sentir la presión de la mano del alfarero es dura y tener que admitir que hay cosas que hay que corregir es duro. Pero la vida espiritual es admitir esa presión permanente de Dios sobre nuestra vida, dándonos la forma para que el vaso sirva. Y si hay algo que Dios quiere hacer con nosotros es que nuestro vaso sirva, que nosotros sirvamos. Y para servir tenemos que aguantar la presión de Dios sobre nuestra vida cuando nos dice, esto está mal, esto hay que corregirlo, esto hay que cambiarlo. Y a medida que la presión de Dios se ejerce sobre nosotros, vamos tomando la forma como para que Dios nos use. Porque Dios nos salvó como estábamos, pero quiere transformarnos para que seamos un vaso con la forma que Él quiere. Y a veces, la presión es tan grande y la rebeldía es también tan grande que el vaso se rompe. Y en el momento que el vaso se rompe, Dios toma los pedazos y en vez de tirarlo, lo vuelve a subir y vuelve a trabajar en nosotros. Porque Dios es misericordioso y está trabajando todos los días en nosotros. Estás viviendo un momento de presión de Dios, Dios está buscando lo mejor para vos. Por eso ejerce presión, porque está tratando de sacar lo mejor. Que estás roto, Dios quiere tomar los pedazos y quiere volver a ser el vaso como Él quiere, porque Dios es un Dios misericordioso. El asunto es que sepamos escucharlo y sepamos arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma de vivir. Por eso, el perdón de Dios y el corazón de Dios nos llama todos los días al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, a que la vida cristiana no sea una serie de ritos y costumbres, sino que tenga el dinamismo que tiene que tener la vida, que es el dinamismo
de lo que todos los días crece un poco más y va tomando la forma de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Padre, te agradecemos porque la mano tuya es como la mano del alfarero. Todos los días ejerce alguna presión en nuestra vida para darnos la forma que tu mente tiene y que es esa forma perfecta que quieres sacar de nosotros. Señor, te rogamos que tengamos en nuestro corazón la docilidad necesaria como para ceder frente a las presiones tuyas, saber cambiar nuestros caminos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para vivir conforme a las leyes tuyas. Y si estamos rotos sobre el torno tuyo, que sepamos que nadie nunca es desechado, que tú siempre tomas aún los pedazos de lo que somos para hacernos de nuevo. Bendícenos, Señor, para que al salir esta mañana de aquí salgamos con un cántico de agradecimiento a tu persona, por ese amor tuyo que nos busca, que nos toma como estamos, que nos corrige, que todos los días va buscando que cambie nuestra vida y que cuando es necesario nos hace de nuevo. Y te agradecemos porque ese amor tuyo nos persigue hasta el último momento de su vida, hasta que lleguemos a atravesar la última puerta y nos encontremos en la presencia tuya, donde ya el vaso tenga la forma que tú querías. Señor, gracias porque tú sigues trabajando todos los días en nuestra vida. Danos, Señor, docilidad y aceptación de las presiones tuyas, aceptación de las situaciones en las que tú nos vas poniendo, para que aquello que te propusiste cuando nos llamaste pueda cumplirse en nosotros y podamos ser la persona que tú quieres. Señor, gracias porque esta mañana nos has reunido en este lugar. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos cantando la última canción. Dice: Invencible.